3, 2, 1. Empecé a grabar desde el 3. Perfecto. Ok. Bienvenidos, radioescuchas, a este nuevo capítulo del FIAL, ¿sí? Del fiel, sí. Del FIAL, ¿sí? Siempre los cambio de lugar. Exactamente. Perdón, Lo importante es que es física y psicología. En esta ocasión les queremos hablar en esta nueva sección llamado Contexto Histórico, que acabo de inventar. Yo no estaba al tanto de Yo eso. no estaba al tanto, pero se llama Contexto Histórico. Y queremos hablar sobre la próxima... No quiero decir la palabra festividad, pero evento, el próximo evento interesante, que es el 2 de octubre. El 2 de octubre, actualmente decimos 2 de octubre no se olvida. Pero se nos olvidó y por lo qué. peor es que sí se nos olvida. Pero, ¿cuál es la importancia de que no se olvide? ¿O por qué este refrán de no se olvida? Creo que a veces se nos olvida irónicamente esto. O más que se nos olvide, no sabemos. ¿Por qué? Porque es algo que le pasó en tiempos de nuestros abuelos. Sí. ¿Sí? Sí, básicamente. Entonces, varios Sí. de... Mi mamá nació en el 6-7. Sí, a nuestros abuelos, y no es que una generación anterior, los que estaban enterados. Entonces ya pasó un tiempo considerable y no sabemos qué está pasando. Hace un momento Ismael me estaba diciendo algo muy interesante, que era cómo actualmente siguen los archivos, videos, etcétera, etcétera, de todas esas manifestaciones en ese tiempo están clasificados porque no se pueden ver, porque siguen clasificados y no podemos saber nada de ello. Entonces creo que esa es la importancia de aún tenerlo en nuestra memoria, porque si se olvida se puede replicar. Los archivos del ejército se clasifican a ciertos años. Estos estaban clasificados a 30 y tantos años. Pasan estos 30 y tantos Pasan años. estos 37, 30 y algo. Iba a decir 7, pero la verdad no sé cuántos algo. Y se vuelven a clasificar. Se vuelven a clasificar. En el mandato de Fox decía que vamos a aclarar esta onda y vamos a saber la verdad. Y los volvió a clasificar por 99 años. Entonces, yo me imagino que los clasificaron en ese entonces 30 y tantos años, esperando que en 30 y tantos años ya fuera algo X que no se toma mucho en cuenta. Es como, te voy a decir lo que pasó en la Inquisición. Ya que, Pues sí. muchas gracias. Pero yo creo que precisamente retomó una cierta importancia y por eso saben que tenemos que clasificar otra vez. Digo, esa es mi teoría conspiranoica. Uno de los más famosos que se desclasificó durante el mandato de Peña Nieto fue el telegrama Zimmermann. El telegrama Zimmermann era un telegrama que mandaron los alemanes durante la Primera Guerra Mundial a el entonces presidente Venustiano Carranza, presidente reconocido por algunos, no por todos, y a través del ¿cómo se llama? Del embajador Zimmermann, por eso telegrama Zimmermann, y decía de que, oye, déjame desembarcar en tus costas para invadir Estados Unidos, te devuelvo Texas, ¿cómo la ves? Eso decían los alemanes a Venustiano Carranza. Y como sabemos que los alemanes son sumamente caritativos, al menos desde ese entonces, los nazis. Mágicamente, Venustiano Carranza, al día siguiente es reconocido por los Estados Unidos como presidente. Se cortan las relaciones comerciales con el ejército de Francisco Villa y entonces Venustiano Carranza logra afirmar su gobierno. O sea, estás insinuando que lo usó como una carta para decir, oye, ¿puede pasar esto o me puede reconocer? ¿Tú decides? Sí. Digo, tampoco hay registro que haya pasado eso. Pero pareciera. El telegrama Zimmermann era un rumor. Todos decían de que... Pero oye, 2 más 2 es 4. Sí. No es pez. Tampoco estaba reconocido en sí el telegrama Zimmermann hasta hace poquito que se clasificó de que, oigan, sí hubo un telegrama. ¿Qué pasó con ese telegrama? Pues tenemos ideas de qué pasó con el telegrama, pero de que existió el telegrama existe. Lo supimos hasta hace poquito, oficialmente, no como rumores. Ok. Entonces, bueno, creo que no se puede hablar nada más o exclusivamente del 68. Yo no sé mucho de este contexto. Oye, no nos presentamos. Ya saben quiénes somos. Okay. Pero bueno, él es Ismael. Yo soy Ismael, él es Chuy.
Y juntos somos del FIALCI. El FIALCI difusión. Entonces creo que no se puede hablar únicamente o exclusivamente del 68 porque, bueno, ese sería como el síntoma más grande. Ajá. Pero ¿de dónde nace o cuál sería la enfermedad real? Entonces, antes de hablar exclusivamente del 68 o de Tlatelolco, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿hubo otras manifestaciones antes de Tlatelolco? Sí hubo manifestaciones. Déjame ser más específico en mi pregunta. ¿Hubo manifestaciones de esto antes de Tlatelolco? No me vas a decir que en el virreinato hubo manifestaciones. Sí, justo lo que iba a decir. Justo iba a decir que si ponemos en contexto, podemos irnos hasta Cortés, hasta la llegada de Cortés, podemos empezar el contexto. Podemos empezar el contexto desde el 34, en la Universidad Autónoma de Nuevo León se fundó en el 33. Para el 34 ya hubo una manifestación de estudiantes que se reprimió con armas por parte de la policía. Podemos empezar desde el 41, cuando Ávila Camacho modifica el Código Penal General, pone la cláusula 145, que decía de que, bueno, si te estás reuniendo y eres muy efusivo en tu reunión pública, te puede caer la Policía Federal y te puede arrestar como organizador. Eso lo hizo en el contexto del 41. México, ¿qué estaba pasando en el 41? ¿Por qué hacer esa ley? México acaba de entrar a la Segunda Guerra Mundial y había todavía aquí manifestantes nazis, manifestaciones fascistas, que pues se tuvieron que reprimir porque ya se había tomado el bando de los aliados aquí en México, con la entrada de la Segunda Guerra Mundial. Recuérdame un poquito, no estoy del todo contextualizado, pero también México le abrió la puerta a ciertas figuras fascistas, ¿no? Creo que Lev Trotsky. Es comunista. Sí, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas era... lo quiero poner en un pedestal Lázaro Cárdenas, pero también la represión de los estudiantes del 34 fue durante el mandato de Lázaro Cárdenas, así que tuvo más que ver con Calles que con Cárdenas. Tiene un pie en el pedestal y otro pie afuera. Lázaro Cárdenas era muy peleonero. Bueno, no peleonero, pero le gustaba la grilla. Le gustaba la grilla. Él era muy respetado por todos en México. Uh-huh. Y lo que hacía Lázaro Cárdenas era apoyar a la gente de fuera, no solo a Estados Unidos. El contexto anterior era Estados Unidos es todo, nos va a proteger, tenemos que llevarnos bien con él. Uh-huh. En una política más nacionalista de Lázaro Cárdenas, él abre las puertas a todo el mundo. Los famosos niños de Michoacán, que fueron niños de España que vinieron a Michoacán con la Guerra Civil Española. Uh-huh. Vinieron como refugiados aquí, junto a algunos maestros y algunas otras personas, que luego se fundaría el Colegio de México, uh-huh. que hogar de controversias en el mundo científico, el Colegio de México. La doctora Buila, la actual comandante del CONACYT, sale del Colegio de México y pues también tiene unos dramas por arreglar, solo por ser parte del Colegio de México. Uh-huh. Un instituto que se fundó a partir de españoles refugiados. Uh-huh. También le abre las puertas, él junto a Frida Kahlo, le abre las puertas a Trotsky para que se refugie aquí en México, moriría aquí en México. Uh-huh. Sería asesinado aquí en México eventualmente. Uh-huh. Trotsky. Con la nacionalización de los petróleos mexicanos, uh-huh. Lázaro Cárdenas no tiene hacia dónde ver más que a Alemania, donde tanto Estados Unidos como Inglaterra amenazan con invadir a México. Estados Unidos incluso pone tropas en la frontera mexicana. Sí. Y le llega un telegrama otra vez, o un telegrama alemán. Vaya, qué fortuna con esos telegramas. Sí, nos han salvado muchas veces. A la República Mexicana, al parecer. De un compadre alemán llamado Adolfo, que dijo que, ¿sabes qué? Si tiene un bigote muy singular, Adolfo. Sí, nada, bien raro. Sí, pero bueno, continúa. No se recuerda por ser un ícono de la moda, Adolfo. Ni por ser artista. Ni por ser desgraciadamente. Artista.
Él dice, ¿sabes qué? Si ni Inglaterra ni Estados Unidos te quieren comprar el petróleo, yo te lo compro y quien se mete con mis compas se mete conmigo. Y es cuando Estados Unidos retira sus amenazas, también Inglaterra retira sus amenazas. Mágicamente empezamos a hacer negocios con la Alemania nazi, hasta que la Alemania nazi toma por la fuerza a Prusia. ¿Sí? ¿Fue a Prusia? Sí, creo no, que sí. fue a Austria. Fue a Austria, creo. Pues, ¿qué no tomó por la fuerza? Sí. Antes de tomar Polonia, toma Austria. Creo que sí fue Austria. Y el primer país que se levanta en contra de los nazis fue México. Dice, oye, ¿sabes qué? No Eso, te voy a eso vender no lo vi petróleo. en mi clase de Historia Universal. No ves muchas cosas en tus clases. México fue el primero que rompe relaciones con Alemania cuando invade Austria. Dice, ¿sabes qué? No te voy a comprar petróleo. Y no le compra petróleo. No te voy a vender petróleo. Sí, porque... Sí. Y todo lo que construyó con Lázaro Cárdenas fue... el mismo Lázaro Cárdenas dijo de que, ¿sabes qué? Esto no fue una buena idea. No te voy a vender petróleo, aunque me haya salvado de los estadounidenses. O sea, muchas gracias por esto, pero hasta aquí terminan nuestros negocios. Es correcto. Sabio Lázaro Cárdenas. Ese era el carácter de Lázaro Cárdenas. ¿Sabes qué? Yo lo hago por mi país, pero en el momento en que yo veo algo mal en tu país, bye. Sí. Pero bueno, Lázaro Cárdenas deja de ser presidente, aboga como secretario, o más bien como consejero de Ávila Camacho, aboga en contra de unirse a la guerra. Le ofrecen el mando de la recién creada Sedena, Secretaría de Defensa Nacional. Lázaro Cárdenas lo rechaza y dice, no, mejor hazme comandante del Pacífico. Y eso hace Lázaro Cárdenas, es comandante del Pacífico. No logra que México se una a la guerra. Y es lo que pasa, se une a la guerra México. Todo el mundo estaba ansioso porque México entrara a la guerra, por la valentía de sus soldados, por su orgullo nacional. No, claro que no. No. Los aliados estaban ansiosos de tener a México como parte de los aliados por sus materias primas. Por las materias primas. Sí, por los aceros, por la dinamita, las materias primas es lo que querían los aliados. Ávila Camacho ve esto como una oportunidad de irse hacia los ganadores. Lo hace. Sí hay soldados mexicanos que participan en el Escuadrón 201, heroico Escuadrón 201. Participa, libera a las Filipinas. Hay una foto muy padre de 2 soldados mexicanos con la princesa de Filipinas antes de una batalla para liberar a las Filipinas, y de las pocas bajas que tiene la Fuerza Aérea Mexicana, ellos 2 fueron de las pocas bajas que tuvieron. Fue historia conmovedora. Retomando un poquito de lo que vamos a hablar, Ismael, quisiera que me digas qué tiene que ver esto. ¿Qué tiene que ver esto? Resumiendo así rápidamente. Ávila Camacho pasa el Código 145 Penal Federal. Este código lo que dice es que se pueden reprimir ciertas manifestaciones. Sí, esas manifestaciones que hacen mucha grilla. Por este contexto de que había nazis. De que había nazis en México. Tratando de convencer a la gente. Y dice, ¿sabes qué? Ya no puedes hacer eso. Pasa ese reforma en el Código Penal Federal. Pero no se quita al finalizar la guerra. O sea, entramos en contexto. Segunda Guerra Mundial. Hay partidarios del partido nazi, del fascismo en México. Se empieza a tener este temor de que pues tienes partidarios de esto en tu propio país, cuando tú ya te declaraste parte de los aliados. Entonces sería algo muy contraproducente. Manifestaciones de ese estilo, se hace o se forma este código. Bueno, el código no se formó, este artículo del código, para poder decir, ¿sabes qué? Si hay una manifestación de este estilo, vamos sobre ellos. No estaba pensada este artículo para cualquier manifestación. No, sí. Al menos no cuando se creó. Sí, no cuando se creó. Entonces, llegando un poquito a estas partes de Tlatelolco, que ahorita nos explicarás que no nada más fue en Tlatelolco, que también hubo en otros lados, pero llegando a este punto de la historia,
hay manifestaciones y tenemos un artículo que nos dice que podemos hacer algo al respecto. Sí. Vamos a utilizarlo, siguiendo la aunque ley. ya no era el mismo contexto. Sí, es O sea, se podría decir que no pasó nada ilegal. No pasó nada ilegal por parte del gobierno. Sí. O sea, es que estamos Sí, hablando de que represión. una cosa es legal y otra cosa es bien. Una cosa es legal y otra cosa es constitucional. Ajá. Porque Entonces no pues, pasó nada ilegal, todo fue conforme a la ley. es correcto. Que la ley no estaba en el contexto adecuado es otro boleto. Sí. No es constitucional, pero sí es legit. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el 54, se empieza a pagar a México la deuda que tenían los países aliados por las materias Por primas. los soldados tan Por valerosos los valientes soldados. y heroicos. Y heroicos. Y sí, se empieza a pagar la deuda a México. Ujú. México, ya no México paga deuda, ahora se la pagan a México. Algo que nunca va a volver a suceder al parecer. Y pues se empieza a reformar el ejército, las policías federales, el Instituto de Seguro Social, todas estas instituciones empiezan a crecer. Ujú. Hay muchas manos largas en el gobierno desde entonces, al ver tanto dinero que está llegando a México. Sí se empiezan a hacer los caminos, carreteras, todo eso, sí hay un valor Se empieza social. a trabajar en este valor social, pero ¿qué pasa si se pierde 1 o 2 milloncitos y Sí, de no repente yo pasa tengo nada. 3 casas? ¿Qué Empieza- mal puedo hacer? Sí, empieza a haber manifestaciones, empieza el cine de oro mexicano, es la primera prueba. Ya hay una industria del cine aquí en México reconocida. Pero hay manifestaciones, algunos obreros, algunos campesinos ¿Por qué se manifestaban estos obreros y campesinos? empiezan a decir, oye, me estás cambiando todo a mi alrededor y yo sigo ganando lo mismo. Qué bueno, o sea, yo también O sea, qué quiero... bonitas calles estás haciendo, pero ¿de qué me sirven si no puedo tener un carro? Ajá, sí, yo también quiero, toda mi vida fue de pobreza y ahorita que estamos pasando por un buen momento, ahora se ve la disparidad de clases. Sí, o sea, creo que a lo que entiendo es, no te pido que me hagas rico, pero de perdido ayúdame a no ser tan pobre. Sí, ajá, precisamente eso. Entonces en el 58 empieza a haber estos manifestaciones campesinas que son reprimidas por la fuerza, siguiendo el código del artículo 145 del Código Penal Federal. O sea, por la fuerza, pero no la fuerza de sus palabras. Es correcto. Ok. Y son campesinos, obreros, profesores. Ya en los 60 Estas empieza a haber- manifestaciones, hasta donde tú sabes, eran de ir a hacer destrozos, de ir a No, eran de ir a hacer... robarse un camión de ruta. No. ¿Cómo eran estas manifestaciones? Se juntan los campesinos, una agrupación de campesinos que trabajan en una zona y hacen un pliego. Recordemos también el nivel de analfabetismo en ese Sí, entonces. Hacen una petición, a lo mejor no lo dejan por escrito, pero Pero en un meeting. tienen que expresarse de alguna manera. Ujú. Lo hacen en número, se intimidan las autoridades Sí, claro. y... Sí, pero es que no es poca cosa ver de repente ¿Mm? una gran parte de la ciudadanía juntándose, poniéndose de acuerdo y tú así como que viendo nada más. O sea, la última vez que pasó Sí. eso, antes de eso, fue en la independencia, entonces Sí. había un... Algo, están inconformes por algo y a mí Y la historia dice que cuando mucha gente se reúne y se pone de acuerdo, pasan cosas grandes es correcto. y no siempre las mejores para el gobierno. Le compartí ayer un fragmento de una película en Instagram, síganme en Instagram. ¿Y cuál es tu Instagram? Arroba, no me acuerdo cuál es mi arroba, nunca entro a mi propia página de Instagram. No lo sigan, continuemos. Sí, un fragmentito de una película del cine de oro mexicano que decía precisamente, la película era algo los norteños, que decía un señor norteño campesino, es que la ciudad depende del campo y nos oprimen. O sea, el campo no le importa a la ciudad, no necesita la ciudad. Sí, Lo el campo hacemos puede por vivir. buena onda. El campo puede vivir por sí mismo. O sea, Pero la ciudad no puede vivir sin el campo. Y ese era el sentimiento, un sentimiento de
oye, güey, te estoy dando comida y soy el que menos importa aquí. ¿Qué pedo? Entonces, sí hay un sentimiento que empiezan a simpatizar los estudiantes en los 60s. Sí empieza a haber más... Entonces, inician las manifestaciones por parte de trabajadores, por parte de granjeros, obreros, y los estudiantes se unen. Los estudiantes se unen como simpatizantes, no porque los estén oprimiendo en sí, pero como simpatizantes. Pero oye, entiendo esto que está pasando y sí me parece que tienen algo de razón. Vamos a abrir el diálogo, vamos a indemnizar a los afectados, destituye, una de las más importantes era la destitución de los cuerpos de granaderos. O sea, le empiezan a meter cerebro, por decirlo de alguna manera, a lo que se estaba pidiendo. Sí, eso. O sea, ellos están pidiendo esto y sí se puede hacer de esta manera. Ajá, sí, precisamente. O sea, es que no abogo directamente porque les subas el salario a estas personas, pero abogo porque no... Indirectamente se ven beneficiados. Ajá, sí, o sea, tengan libertad. Creo que eso es algo bien importante y que no quiero que pase desapercibido, porque una cosa es que yo te digo, oye Ismael, requiero que hagas esto, esto y esto, y tú me puedes estar diciendo, no puedo, lo siento. Y a lo mejor yo me quedo así como que, pues bueno, pues no puede. Pero si llega una tercera persona y dice, no, es que sí se puede, solamente tienes que... Sí, que me enseñe cómo hacerlo. Entonces ya yo me puedo quedar con ese sentimiento de, es que no lo quiere hacer, prefiere seguirme viendo jodidos y... Los movimientos de los 60 fueron por libertad, más que nada. Esta libertad que supuestamente teníamos, que ya peleamos la independencia, ya peleamos la reforma, ya peleamos la revolución para tenerla y que no la teníamos. Uno en la película Rojo Amanecer, se las recomiendo a todo el mundo, habla sobre el 68 y en la película es una familia, el hijo mayor de la familia es un estudiante que está metido en estos mítines y otro personaje es su abuelo, que fue militar durante la Revolución Mexicana. Y, bueno, sí, 50 años antes. O sea, vivió su juventud en la Revolución Mexicana. El abuelo está escuchando lo que piden los estudiantes, dicen, no, libertad, revolución, y el mismo abuelo dice que revolución, ustedes que saben de revolución, si yo viví la revolución. Yo estuve ahí. Yo disparé la bala que mató. y es eso, es de que ese sentimiento de estos chamacos que están pidiendo. Esta generación de cristal que generación está pidiendo. De cristal. O sea, si te vas a manifestar, obvio te llegan los granaderos. O sea, así es la vida. En mis tiempos, sí es. Sí, desde entonces. En sus tiempos ni siquiera llegaban granaderos, o sea. Ajá, en mis tiempos lo arregláramos a duelos a muerte. Sí. Era parte del sentimiento de los que estaban en el gobierno. Es decir, de que estos... Que tú no sabes lo que estás diciendo. Tú no sabes lo que estás diciendo. Tú estás chamaco, ve y... no sé, límpiate los mocos. Sí. El 68 es el año de los Olímpicos en México. Fecha memorable. ¿Qué día empezaron los Juegos Olímpicos, por cierto? Lo tienes anotado. Yo lo sé, que lo tengo anotado. Yo sí lo estoy leyendo. El 12 de octubre empezarían los Juegos Olímpicos. 10 días antes. 10 días antes del 12 de octubre. No, 10 días. Bueno, pero antes de eso. 10 días después del 12 de octubre. Sí. Digo, yo no estudié matemáticas, pero no me daban las cuentas. Algo que dice el presidente en ese entonces, con las movilizaciones, Díaz Ordaz, con las movilizaciones que se están dando los estudiantes desde principios del año, o mediados del año, digamos, después de la primavera, empieza a haber como que más represión por parte del gobierno. Dice, hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Te hemos dejado manifestarte hasta que me criticaron a mi gobierno, pobrecito Díaz Ordaz. ¿Quién lo criticaba? Los mismos estudiantes, supongo.
Pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo el mundo ha venido sucediendo. Lo que estaba preocupado Díaz Ordaz era el ojo internacional. Los olímpicos están aquí, ya vienen mis compadres de otros países y tú te van a llegar y van a ver un despapalle total. Seguían en aumento las protestas. ¿No es algo muy similar a lo que está pasando en Qatar? Sí, definitivamente. Digo, no lo había conectado hasta ahorita, o sea. Y lo que pasó en Brasil en su momento, tanto con el Mundial como con las Olimpiadas. Sí. Los mundiales se hacen en gobiernos de derecha, más que nada. O sea, sí. Brasil se hizo con Bolsonaro. Sí. Pero bueno, el punto es que estos olímpicos eran parte de cómo va a posicionarse Díaz Ordaz frente al mundo. Sí, Díaz Ordaz se siente en el ojo del huracán y luego ve a estos chamacos manifestándose. Por libertad, ¿qué es eso? O sea, por revolución. Tú no sabes lo que es la revolución. Por que le suban el sueldo a los campesinos. Vato, estoy en cosas más importantes. Además, voy a ver a un güey lanzando una jabalina. Además me imagino un poquito esta... O sea, ¿cómo te voy a tener contento ya para que te calmes si ni siquiera me estás pidiendo algo para ti? Ajá, no te puedo decir, sí, mira, toma 10 pesos y sé feliz. Sí. O sea, realmente tiene que estar resuelto si quiero que te dejes de manifestar porque ni siquiera es para ti. Te llevan un cambio en el sistema y Díaz Ordaz decía de que no, esta es mi oportunidad para demostrar que mi sistema funciona. Y mi sistema funciona. Y mi sistema funciona, nada más te tengo que silenciar. Te lo voy a probar con sangre. Es correcto, lamentablemente. Y pues eso pasa, se empiezan a incrementar estas restricciones, estos granaderos. No me acuerdo el nombre del jefe de los granaderos en este momento. No pasa nada. La destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Farías, que supongo que es Alejandro, pero puede ser cualquier otra cosa. Puede ser Antonio. Puede ser Adrián. No sé qué era. Pero es Farías. Frías, perdón, te entendí Farías. y sí, o sea, era parte de que, oye, estos chavos están, parte del periodo petitorio del 2 de octubre. Todavía no llegamos al 2 de octubre. Primero el 17 de septiembre. Ok, ¿qué pasó el 17 de septiembre? ¿O era 14 de septiembre? ¿Qué fecha? ¿No era 16? ¿Era 16? Bueno, el 1 de septiembre se juntan varios colectivos de estudiantes a decidir qué vamos a hacer. ¿Sabes qué? El gobierno nos está tachando de poner desorden, de querer sabotear las olimpiadas, de querer hacerlo quedar mal. ¿Cómo vamos a demostrar que no somos maleantes, que no somos un grupo que no nos interesa quedar mal Ajá. en las olimpiadas o este tipo de cuestiones, que es la preocupación del gobierno? Esa es la preocupación del gobierno y dicen de que vamos a hacer, y hay un consenso y hay voces que todavía lo recuerdan, que dicen de que muchos no están de acuerdo porque parecía algo pesimista, parecía algo como un sentimiento de ya nos derrotaron, pero ellos querían hacer una marcha en silencio, estar en silencio, marchar, entregar un pliego petitorio y pues que se demuestre nuestra disciplina, nuestra organización. Mira qué curioso, o sea, tenemos estas manifestaciones anteriores, está este reclamo de parte del gobierno diciendo, o sea, me estás poniendo la situación bien complicada. Bueno, está bien, déjame te facilito un poquito la vida, no voy a hacer ruido. No voy a hacer ruido, no me vas a notar casi, pero tú vas a saber que ahí estoy. Todo el aparato internacional a lo mejor no va a saber por qué los estudiantes están ahí en silencio. Tú sí vas a saber. Es lo que me importa. No te voy a hacer ruido internacionalmente, nada más con que tú lo sepas. Prácticamente, no es lo que más o menos me entiendo. Sí. No te voy a estorbar aquí, ¿no? Pero tú sabes que estoy aquí. Con tus reglas en tu cancha y en tu gente, con tus reglas y con tus leyes, seguimos siendo una fuerza organizada. Y Sigue existiendo. Y fue una marcha
muy grande Ujú. que no se sometió a las provocaciones. ¿Qué provocaciones estamos hablando? Estamos hablando de soldados que empujaban, soldados que golpeaban, soldados que querías ir para una parte, te decían no, 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 te empujaban agresivamente. Sí, claro, no era el empujoncito de compas. Sí, no, 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 era con la... Era ¿Cómo se llama? del empujón te tira al suelo, o sea. Sí. Y como para decirle que, a ver, enójate, a ver, dame una razón. Y nunca se lo dieron. Al menos no hasta donde sabemos. Hasta- sí, sí sabemos. Bueno, sí, no se las dieron. No hubo ningún vidrio roto y ellos fueron recibidos hasta con tanques de guerra. En la Ciudad de México, un tanque de guerra paró unos chavos que tenían la boca tapada con cinta. Estas manifestaciones ya no eran solo estudiantes universitarios, había preparatorias involucradas, había secundarias. Que me lo estás poniendo todavía peor, o sea, yo pensé que ibas a decir maestros o gente más grande, Sí, pero si me estás hablando de preparatorias, secundarias, estamos hablando de edades cortas. Sí, y De sobrevivientes 15 años de esas épocas, eso decían, de que yo desde chiquito me empujaban los Sí. soldados. Cuando llega el 68, yo ya estoy en secundaria, preparatoria, ya tengo un enojo hacia el gobierno. Sí, claro. Ya tengo una razón para levantarme. Y Ya me provocaste. ya me provocaste. Sí, de hecho, creo que esta marcha del silencio sí fue idea de maestros. Sí hubo maestros involucrados de muchas instituciones. Y a lo largo del país también. También hubo una marcha de silencio aquí en Monterrey. ¿En serio? Pero no se recuerda tanto. Yo no sabía. Cuéntame. No hay muchos portales de noticia o lugares que lo recuerden. Pero sí hubo marchas de simpatización con los movimientos estudiantiles. Okay. Pero bueno, fueron recibidos con tanques estos señores en septiembre, a mediados de septiembre. Después de este grandioso comercial, Ismael. Ups. Lo editamos en postproducción. Pero sí, eran desde niños de secundaria hasta maestros, hasta adultos que simpatizaban, mamás, papás, hermanos, hermanas también iban con sus hermanos mayores. Los reciben con tanques y entonces se empieza a hacer más fuerte el enojo de los cuerpos estudiantiles. Empieza a haber mítines relámpagos de un día para otro. Nos vamos a juntar aquí, mucha raza. Y se iban a juntar, se hacía un mítin y se dispersaba rápido. No daban tiempo de respuesta. O sea, algo así como que yo te avisara ahorita, oye, a las 5 de la tarde nos vamos a ir a Rectoría. Ahí va a haber un meeting. Sí. Íbamos, o sea, la organización era rápido. 2-3 horas de diferencia, por decir algo, ¿no? Sí. Era relámpago, literal. El 2 de octubre no fue en sí relámpago, sí fue unos días de un preparación. Poco fue como que vámonos a la macro. Sí, exacto. Y pues sí, se sabía que iba a ser algo más grande. 2 de octubre, 10 días antes de las Olimpiadas. ¿O después? ¿Cómo era? 10 días antes. 10 días antes de las Olimpiadas. Del inicio de las Olimpiadas. Supongo que eso también era algo que se sentía mucha presión en el gobierno. Sí. O sea, estamos a 10 días. No estamos diciendo... Ya está llegando la gente. Ya está llegando, sino es que ya está aquí. Sí. Y tú te manifiestas. Y grande. No te pudiste esperar. ¿Cuánto duran las Olimpiadas? ¿No te pudiste esperar? No, y aparte no fue solo en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. ¿Dónde más? Fue en muchas escuelas que el ejército cerró varias escuelas por miedo a estas manifestaciones a lo largo de la Ciudad de México. A lo largo del Estado de México. Sí. Pero, o sea, no sé, por decir un ejemplo, tu preparatoria, ¿tú ibas a ir a clases y te encontrabas al ejército ahí? Sí. O sea, ni siquiera, o sea, fue en un horario escolar. Como cuando hay paro de escuelas, pero ahora el paro no era voluntario, hay paro porque
hay soldados. Sí. En algunas secundarias. Pero a lo que voy, a lo que quería preguntar es, si tú no eres parte del movimiento, tú eres un estudiante más, no has participado, tampoco podías ir. Tampoco podías ir. Y obviamente los soldados no tenían forma de saber, él sí y él no, pero... Una frase famosa de esas épocas era: es más peligroso ser estudiante que ser delincuente. Claro. Te veían con libros en la mano y ya te tachaban de estudiante, ya te tachaban de alborotador, de socialista, de anarquista, aunque solo fueras a estudiar, ya eras parte del problema. O sea, estudiar era de valientes. Estudiar era de valientes, y mucha gente se iba a la escuela sin libros, y los maestros entendían de que ¿por qué te vienes a la escuela sin libros? De que porque si no iban con libros, no sé si voy a regresar, no sé si voy a llegar, no sé si llego, sí. Entonces ¿por qué no se compraban iPads? Ya sé, ¿verdad? Tan fácil que hubiera sido. Ahí es. Bueno, ya, perdón por el chiste fuera de contexto. ¿Dónde dejé ese artículo? Aquí está. Sí, famosamente hay unos chavos de preparatoria que se hacen un meeting el mismo 2 de octubre. Uh-huh. Planean hacer una huelga de hambre después de eso. Uh-huh. Y a las 4:45 de la tarde dicen: chavos, vamos a cambiar el programa, no vamos a regresar a la escuela se llama Cascos de Santo Tomás, uh-huh, porque nos están esperando para matarnos. Cuando este meeting concluya, nos vamos a nuestras casas. Eran chavitos de 17 años, hasta 16 eso, años, 15 años. Hasta eso suena como que lo que queremos es nuestra integridad. Ajá. Preferimos nuestra integridad que otra cosa, entonces a sus casas. A sus casas. Y pues sí, llega el 2 de octubre, rodeados por el ejército, pero los estudiantes todavía con su abanderamiento de no caigan en provocaciones, no empujen, no corran. Pues no. Igual que en el mitin anterior que me habías comentado, en el que pues, los empujaban, etcétera, etcétera, damos una marcha de silencio. Ajá. Lo que pedían precisamente el 2 de octubre, específicamente el 2 de octubre, era la libertad de los presos políticos, porque se estaba arrestando a los que estaban organizando. ¿Había algún interés en particular? ¿Queremos que esta persona o en general? En general, sí, porque fueron varios maestros, entre maestros, alumnos y gente que pues nada se iba pasando. Uh-huh. Era libertad. Que le tocó estar en ese momento. Iba al súper y lo vieron con todos. Sí. Vámonos. La derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, que aún seguía vigente. Uh-huh. Que es este código que era precisamente sobre... Desde el 41 seguía vigente. Uh-huh. Que ya no hubiera cuerpos granaderos, destituir a estos jefes que tenían sus denuncias por abusar de su poder, uh-huh, indemnizar a los familiares de los muertos y heridos desde el inicio de los conflictos, y que se deslinden las responsabilidades de que quién está dando la orden, de que vengan. Ya que sea juzgado la persona que está uh-huh, ordenando estas cosas. Es correcto. Esto es lo que estaban en los pliegos petitorios. Ellos pedían el derecho a la vida, derecho a la libre expresión, derecho a la seguridad jurídica, a la libertad, a la legalidad. Una frase de Zapata que me gusta mucho, cuando le decían de que no, es que tú te uniste a la revolución por muerto de hambre. Uh-huh. Él decía, no, yo por hambre no me levanto, yo me levanto por mis hermanos. Uh-huh. Eso decía Zapata. Zapata uh-huh. no era rico, pero no le faltaba. No le faltaba nada. Y sí, eso era más que nada, que oye, es que no es, yo lo que quiero es libertad, esa es mi lucha. Qué bueno. Otra libertad, pero se estaba luchando por libertad. Sí, libertad que ya teníamos, según. Es que quiero entender ese contexto porque, o sea, si me pongo a pensar en, por ejemplo, las personas que estuvieron en la revolución de ese entonces, pues ellos sí podían decir, ¿de qué libertad me estás hablando? Ahorita tenemos mucha libertad. En comparación a... Porque están comparando lo que tenían. Pero estas personas no tuvieron esa experiencia antes de la revolución, pre-revolución. Entonces, a pesar de que sí hay una libertad, no es la libertad que están buscando. Ajá. Sí. Entonces, me imagino que por eso
Díaz Ordaz, etcétera, etcétera, decían: ¿qué me estás pidiendo? O sea, están ya las Olimpiadas aquí, somos el ojo internacional, y me estás pidiendo, o sea, no sabes lo que es la esclavitud. Sí, la libertad ya está en la Constitución, ¿qué más quieres? ¿Que te dejemos de golpear? Eres libre de ser golpeado, por favor. Eres libre de expresarte, pero tengo la responsabilidad. Pero yo también tengo la libertad de mandarte a los granaderos. Sí, o sea, eres libre, pero también va a tener sus consecuencias si lo haces, básicamente. Entonces sí, así se vive el 2 de octubre. Hay francotiradores en los techos. El ejército está rodeando la Plaza de las Tres Culturas. O sea, ellos cuando llegan ya está el ejército rodeándolos. Ya está el ejército rodeándolos. O llegaron y emboscada. O un poco de las dos. No sabe, un poco de las dos. No, sí había ejército en puntos estratégicos. Cuando llegaron ellos ya sabían que había ejército. Ya había ejército, ya había un contingente ahí esperando que pasara algo. Algo así como una manifestación hoy en día en la Macroplaza, y que ya hay granaderos. Ajá. Algo de ese estilo. Sí, ya hay granaderos, pero al momento que empezó todo, se llenó de soldados. Que quiero pensar cómo funcionó en la mente de estas personas, porque o sea, si vas a una manifestación, como te decía ahorita en la Macroplaza, y hay granaderos, no piensas que va a haber... Ajá, piensas que están... No piensas que va a ser zona de guerra. O sea, sabes que están por si acaso, como bien dices. O sea, bueno, si hay un destrozo o algo, no dejas de sentirte incómodo porque hay, pero tampoco es motivo para decir ya me voy. Esto porque hago el comentario, porque seguramente algunas personas pensarán, si ya vieron que estaba el ejército, ¿por qué no se van? Porque insisten, bueno, porque ya había una naturalidad en eso, ya había una costumbre en el que, bueno, a donde voy a manifestarme siempre hay gente, y ahí, sobre todo más con lo que nos estás diciendo, siempre nos provocan, nos empujan, nos golpean, no sé, a lo mejor nos escupen, nos tiran, o sea, bueno, no X, ¿verdad? Pero nos hacen algo. Entonces cuando ellos llegan y ven este contexto, es el pan de cada día. Para los famosos guantes blancos que iban vestidos de estudiantes. Hay historias, una historia que escuché de un sobreviviente que decía que yo sobreviví, yo estaba chavo, y yo sobreviví porque mi carro era color verde. Entonces pasé por un retén del ejército, vieron el color de mi carro, pensaron que yo era un infiltrado. Y me dieron el paso. Y por eso sobrevivió. Y por eso sobrevivió, porque unas semanas antes pintó su carro de un verde muy particular. Y él mismo lo dijo, ni me gustó ese verde cuando me lo dieron. O sea, ni siquiera el verde que yo quería, pero pues ya está así. Sí, y me salvó la vida, y en la oscuridad y todo, me salvó la vida. Y llevaba estudiantes atrás. Sí. Creyeron que éramos de los suyos. Sí, claro. Entonces entendemos este contexto en el que llegan, ven lo mismo de siempre, se manifiestan como siempre, y de pronto ejército. Un testimonio de Ana Ignacia Rodríguez La Nacha, una reconocida luchadora en ese tiempo. Habla para Animal Político y lo hice súper rápido. No nos lo esperábamos. Estaba viendo al tercer piso porque estaba exactamente enfrente en la explanada, cuando de repente vemos que del helicóptero salen las luces, como en Vietnam, unas luces para señalar: aquí es donde tienes que balancear, aquí es donde tiene que caer. Ajá. El peso de la ley. Yo no sabía ni qué significaba eso. Después me enteré que era la orden. Lo único que vi fue al que estaban hablando lo agarró un guante. Y como lo echaron para atrás y a otros, ahí sí comencé a pensar que algo estaba pasando. Y en eso se oyen los disparos de arriba, de abajo. Digo, no puede ser, no nos pueden estar disparando. No lo concebía. Le dije a Tita, su compañera, Roberto. Sí. Son balas de salva, no pueden ser reales, nos quieren intimidar todavía. Como siempre lo habían hecho hasta el momento. Como siempre lo habían hecho. Y me gritan: no seas pendeja, se está cayendo la gente. Volteo y veo que los compañeros se estaban cayendo. Entonces Tita y yo empezamos a correr como locas. Era eso. Sí. Más que nada, no se esperaba.
que en verdad los matan. Nadie espera que su gobierno lo mate. Y es que por eso quería hacer ese contexto, porque precisamente, o sea, nos están disparando balas de salva, no te preocupes, prácticamente. O sea, está hablando de algo que Está normalizado. que estaba muy normalizado, que eso pasa, no te preocupes, vamos a salir de aquí. Nos quieren intimidar, quieren que nos callemos. Y donde se da cuenta, oye, pero hay algo diferente. Sí se están cayendo. O incluso a lo mejor no solo se están cayendo, puede ver la sangre. Sí. Donde entra este chip de nos están matando. Sí, que sí está pasando algo. Sí está pasando, sí nos están matando. Nuestro gobierno, que se supone que nos debe de cuidar y proteger, escuchar. Fue una operación militar estúpidamente grande para un objetivo civil. Cortaron las líneas de teléfono desde la mañana. Había... Que este objetivo civil, digo, a lo mejor está mal que lo pregunte, pero como quiera quiero preguntar, ¿estaba armado? No estaba armado. ¿Estaba preparado de alguna manera? Estaba organizado, pero no estaba preparado para... Que tú digas, no tenían armas, pero estaban entrenados. Para nada. Eran estudiantes. Me decía siempre. Estudiantes y no de artes marciales. No de artes marciales mixtas. Sí, y pues era esto, de que un helicóptero lanza luces de que ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se cortan las líneas de teléfono, hay retenciones, empiezan a llegar los soldados. En el campus universitario leí un testimonio de un maestro en arquitectura que dijo de que yo sospechaba que había túneles abajo de la universidad. Ese día lo comprobé porque los soldados empezaron a salir desde las piedras. O sea, eso de que él sospechaba era porque estaba estudiando arquitectura o era maestro. Sí, porque él conocía la arquitectura. Veía la forma y decía, aquí puede haber un túnel. Puede haber un túnel, qué raro que no lo haya. Sí, que por debajo de la tierra, pues quién sabe, puede ser desde los que eso tiempos es prehispánicos. Sí, era lo que te iba a decir, eso es muy común en todas las ciudades que ya son grandes, que son antiguas, por decirlo de alguna manera, que son viejas, porque hubo un momento histórico en el que se usaban mucho los túneles. Sí, hay rumores que aquí hay túneles desde Obispado hasta el centro. No es rumor. No es un rumor. No es rumor, yo estudié en una escuela llamada Siddhartha Alfonso Reyes, que nos cambiaron a una casa del obispado en un tiempo determinado, y esa casa del obispado era en algún tiempo pues, la casa del obispo, casualmente. Y hay una zona de la escuela que hay una puerta que no se puede abrir. O sea, bueno, de hecho la taparon con concreto, pero tiene que haber una ventana hacia ese cuarto. Bueno, ese cuarto, o sea, si tú ves la ventana es un túnel. Es un túnel que, lo que se dice, obviamente nunca pudimos entrar porque está cerrado, pero lo que se dice es que llega a la Escuela Superior de Música y Danza, que está a espaldas, y de la Escuela Superior de Música y Danza se dice que puede llegar hasta la catedral. Sí, son cosas que se usaban en tiempos de guerra. Que se usaban en ese entonces, en la invasión de Estados Unidos, cosas así que ahora estás usando para reprimir estudiantes. ¿Qué onda contigo? Sí, o sea, no es raro que haya túneles, no creo que los hayan preparado específicamente para el 2 de octubre. Entonces ya estaban ahí, aprovecharon lo que ya estaba y sucedió lo que sucedió. Y lo que sigue después de leer el testimonio era que te quería preguntar, bueno, si se hicieran manifestaciones otra vez en la actualidad, ¿crees que sería posible que se replicara algo muy similar? Y me refiero porque actualmente pues tenemos todos un celular en mano. Y tú puedes transmitir en vivo lo que está pasando. O sea, eso era una ventaja del gobierno en ese entonces donde, bueno, nadie sabe, nadie supo, al grado que, como habíamos dicho en un comienzo, están estos archivos clasificados. Yo no creo que nadie haya tomado video en ese entonces. Seguramente hasta había reporteros. Lo platicamos hace un momento de eso. Pero están clasificados. Nadie sabe. Nadie supo. No se puede saber. Están clasificados hasta dentro de 90 años. Nadie sabe, nadie supo en ese entonces. En un contexto de la actualidad donde yo podría fácilmente sacar mi celular y empezar a transmitir, ya no grabar, transmitir. Como quiera, ¿crees que se pudiera dar algo similar? Definitivamente el gobierno tiene la capacidad de hacerlo. Nos creemos hoy en día
la chaviza se cree invencible. Se nos ha querido meter la idea de que somos invencibles porque porque los celulares nos comunican, nos conectan y todo, y estamos al pendiente. Porque era algo que no había en ese entonces. No había en ese entonces. Pero pues en sí un celular no es un arma contra todo un sistema. Algo que pasó después del 2 de octubre del 68 es que la gente desapareció, en cierto sentido. O sea, sí seguía viva, se seguían comiendo con su familia y todo, pero ya no había registro de ellos en las universidades, en las preparatorias. Como si no existiera. Nunca se matriculó, nunca estudió. Nunca se matriculó. Familias que decían, es que mi hijo está perdido, a partir de la matanza fue asesinado y estudiaba aquí. Llegaban de que no hay registro de su hijo. Su hijo nunca existió. Su hijo nunca estudió aquí. Como se inventaban estudiantes, también se eliminaban. Se eliminaban estudiantes. Y eso es una arma del sistema que nosotros jamás vamos a tener. Sí, bueno, eso ni siquiera podríamos decir que es parte del sistema de gobierno México. O sea, eso es una práctica que se ha utilizado en muchas partes. En muchas partes y en muchos contextos históricos, no nada más en México. Ajá. Hoy tenemos fondo musical. Muy bonito, por cierto. Sí, lo que nosotros podemos hacer con un celular se queda demasiado chiquito. Claro que el gobierno tiene la capacidad, es lo que hacemos en la democracia. Le estamos dando un poder inimaginable a alguien que confiamos que no nos va a hacer lo mismo. Recordamos aquí en México, recordamos aquí en Monterrey, recordamos con mucho sentimiento estos dos estudiantes del TEC de Nuevo León, que fueron asesinados, del TEC de Monterrey. Sí, está en Nuevo León. El TEC de Nuevo León es otro, que también es buena escuela. Si estudias en el TEC de Nuevo León, bien. En el TEC de Monterrey, que fueron asesinados por magisteriales hace unos años, y los magisteriales dijeron, ellos estaban armados hasta los dientes. Y obviamente no, y se fueron como si nada estos señores asesinos. Pero ¿cómo compruebas que no estaban? O que estaban, y si lo compruebas, ¿qué puedes hacer? Estaba en mi reporte, ahí está la prueba. Mi reporte que yo escribí, yo dije que estaban armados hasta los dientes. Y actué en defensa propia. Sí, recordamos obviamente a Ayotzinapa, a los alumnos de la Escuela Normal Superior de Ayotzinapa. ¿Se podría comparar esto como una similitud? Por la escala, no. Por el sentimiento, sí. Obviamente fueron 48 a comparación de cientos. Obviamente fue una operación secreta, a contrario de una operación militar de gran escala, sí, en el 68. Que no podía hacerse secreta, o sea, era obvia. Era muy obvia. La gente se escondía en sus edificios alrededor, los departamentos alrededor de la Plaza de las Tres Culturas. La película Rojo Amanecer lo refleja perfectamente. Como después hasta fueron a buscarlos a los departamentos de que, señora, ¿tiene estudiantes por ahí acaso? Y donde los encontraban, los mataban. Sí fue un poco como nazis con judíos. Exacto. Prácticamente eso. Cualquier película del Holocausto, el pianista, la lista de Schindler. Sí, es que me acordé de la película del pianista, precisamente. Sí. Así fueron los días después del 2 de octubre. Qué horrible que te estén buscando porque estudias. Sí, ni siquiera me iba bien en la escuela. ¿Por qué me estás persiguiendo? Sí, o sea, tengo 3 en sextas y una en terceras. ¿Por qué me estás buscando? Estudiante como que... Me gusta ir a la escuela. Sí. Claro, Ayotzinapa fue en un lugar más remoto, no fue un lugar tan urbano. Sí, claro. Se pudo hacer en más secreto. Creo que esa fue una de las grandes diferencias, ¿no? Sí, que lo pudieron ocultar, que no había vecinos en sí que dijeran de que pasó esto. Pero sí, o sea, tenemos las pruebas que la Comisión de la Verdad ya lleva años investigando eso y
y no ha podido Tiene que seguir esperando. Y tiene que seguir esperando. Yo creo que eso es de la importancia del eslogan de no se olvida, ¿no? Uh-huh. Porque en verdad... No, por más que quieras ocultarlo, es nuestra verdadera arma como ciudadanos, la organización, la memoria, el recuerdo. ¿Sabes qué? Me estás haciendo todo para que se me olvide. No se me va a olvidar. Y realmente está haciendo todo para que se olvide. Y a mí lo que se me hace bien curioso es eso. O sea, ciertamente hay personas a las que no se les va a olvidar porque estuvieron ahí y lo vivieron. Uh-huh. Hay personas que a lo mejor no estuvieron ahí, pero lo escucharon. A nosotros ya nos tocó escucharlo del que lo escuchó. Sí. ¿Qué esperamos para los 90 y tantos años? Sí. Cuando fueron... O sea, no quiero ser pesimista, pero yo creo que se va a olvidar. Las manifestaciones de Ayotzinapa estuvieron plagadas de noticias falsas, de gente que decía de que, oye, ¿sabes qué? Esta onda fue... reprimimos la manifestación porque estaban de malandros. Sí. Las manifestaciones de Ayotzinapa fueron muchas de ese estilo. De el gobierno diciendo, están haciendo escándalo, los reprimí como defensa al orden, por así decirlo. Que no digo que hay ocasiones en las que, o sea, habrá ocasiones en las que es necesario. O sea, no digo que no. O sea, tampoco vamos a decir, no, es que el gobierno desgraciado nada más está callando todas las manifestaciones. Bueno, hay algunas manifestaciones que sí alteran el orden y que sí a lo mejor merecen ser, pues a lo mejor no silenciadas, pero sí como que, hey, sí. Tampoco se trata de hacer daño a todos. Exacto. El problema es que estas manifestaciones no estaban haciendo daño, al menos no a la parte civil. Estás dañando la imagen del gobierno. Su principal estandarte. Nosotros no nos estamos metiendo con nadie, más que con el gobierno. Sí. Ahora, ¿tu gobierno va a hacer reprimir a tus ciudadanos? Okay. Y la respuesta fue sí. Por supuesto que sí. Sin dudarlo. Aquí, ya hablando más de Monterrey, tuvimos una manifestación grande que terminó mal, no tan mal, pero mal al ojo público. Fue esta manifestación de finales del mandato de Peña Nieto. Se juntó mucha gente en la Macroplaza en Palacio de Gobierno. Empezaron unos disturbios hechos por las personas más estereotípicamente punk que verás en tu vida. Eran chavos con hojas de picos y expansores por todas partes, que ni siquiera es... no te metas con los expansores. Yo tengo uno. Por todas partes. Ah, bueno. Y era gente que ni siquiera era de aquí, que se descubrió que no era de aquí, que era de Ciudad de México, que nunca arrestaron. Sí, son los famosos porros. Sí. Que hay en todas las universidades. Pues sí. O sea, fue una excusa para dispersar a la población, para decir de que, mira, es que si te manifiestas, es que quieres hacer escándalo como estas personas. Es que quieres romper ventanas y quieres vandalizar y quieres esto. Ya te está mostrando una identidad del manifestante que no quieres tener. Eso me hace una pregunta, y a lo mejor fuera de contexto y a lo mejor un poco mal, pero ¿por qué hay manifestaciones que hacen eso y se permiten y hay manifestaciones que no hacen eso y no se permiten? Por el contexto en el que se da la manifestación. Aquí las manifestaciones más grandes y mejor hechas son las de las feministas. Que me ha tocado estar en manifestaciones feministas, no es que me meta de que donde no me hablen, pero por ejemplo pero a veces me meto donde no me hablan. Pero muchas veces lo hago. Pero por ejemplo la manifestación de Devani Escobar, que fue abierta para hombres y mujeres, no fue tanto exigir derechos a la mujer, pero pues el derecho, sí, fue más derecho a la justicia. Fue justicia a este caso justicia específico. A este caso en específico. Sí me tocó ver las
cómo iban por la calle pintando, Ujú. oye, esta persona me violó. Mujeres que se sacaban el valor para poner el nombre de su violador en una Sí, parte sí. pública, y que al día siguiente estaban borrados. Estaban literal al lado de un graffiti y estaba borrado nada más El la otro parte graffiti puede permanecer, pero este no. no, sí. ¿En qué contexto se da? Cuando llegamos a Palacio Nacional, a Palacio de Gobierno, yo no me quedé, pero sí alcancé a escuchar que empezaron a decir por megáfono: alguien aquí trae arma, sabemos quiénes traen armas, sabemos que no son de nosotras. Yo sabía incluso, pero a nivel chisme, como que empezaron a rodear a las personas que estaban armadas, pero en este rodear no intimidante, sino dejando el hueco de tú, Ujú. a modo de señalar, pero o sea, así como que tampoco vayas a hacer desastre, o sea, como una valla humana Sí, sí, es de correcto. esas personas. Sí, básicamente. Y sí, o sea, sí se ha, cuando es un edificio gubernamental, yo creo que es más aceptable porque es público. No es el negocio de alguien que estuvo toda su vida trabajando por ello, no. Ujú, Es un lugar público que yo estoy pagando con mis impuestos. ujú. Y es algo que espero que muchos chavos lleguen a entender a temprana edad, el decir: la ciudad es mía, yo soy, El espacio público es público. el espacio público es mío. Y si el espacio público está mal, está sucio, Es reflejo. es reflejo de la sociedad. Sí, Si hay, no debería de haber sociedades en las que los palacios de gobierno están impecables y la sociedad está... exacto, ¿sí? Si hay basura en la calle, pues es en parte mi responsabilidad como Sí, porque ciudadano. yo tiré esa parte de esa basura. Si hay un... Yo tampoco puedo culpar de todo al gobierno de por qué no está recogiendo la basura. Espérate, pues si tú la estás tirando. Sí, está No. esa parte social Ujú. y está esta O sea, parte es de las dos partes, vaya. estoy rayando el Palacio de Gobierno, se quemó una puerta del Palacio de Gobierno, es reflejo del sentimiento de los ciudadanos. Que claro, esto no es una invitación a que vayan a rayar Palacio de Gobierno, pero sí es... Pero si lo hacen, inviten. tengan en cuenta que Sí, bajo cierto contexto tampoco es mal. tampoco es mal, también es usar el espacio que nos pertenece. Ujú. Bueno, Ismael, ¿algo más que te gustaría agregar entre toda esta maraña del 2 de octubre, de actualidad, de manifestaciones? Algo más que no puntualicé en sí fue el arte que siguió el 2 de octubre. Ok. El 3 de octubre del 68. Me encanta cuando hablamos de arte y de un contexto caótico, porque siempre hay una manifestación, y una manifestación que se viene gestando incluso desde antes. O sea, que está evolucionando con todo esto. O sea, yo estoy seguro que si nos ponemos a ver el arte de ese contexto histórico, se va a ver reflejado desde el antes que nos estabas comentando, de ese momento, a lo mejor no del exacto 2, pero esos días, Es cómo se va desarrollando. y de después. O sea, es un reflejo extraordinario. Los 60 fue la época donde no pasaban rock en la radio Ujú. porque era Porque sucio. había habido un concierto de The Doors, creo, Ajá. donde Jim Morrison se le ocurrió masturbarse. Y sí, eso era el rock para Pues todos. era Jim Morrison, por favor. El 3 de Él puede hacer octubre todo, de Mr. King. del 68 se funda el TRI. El TRI se funda en respuesta al 2 de octubre. Y si escuchas las canciones, Las primeras canciones de TRI, sí hablan de que un granero me golpeó, o estoy en el metro, o si era una expresión de pues una vida típica de un estudiante en ese entonces. Alex Lora. Alex Lora, sí. Ya después sí capitalizaron con su canción La Noche del 2 de octubre, todas esas cosas. Honestamente, si no lo hacían, Pues sí. también tienes que aprovechar el boom. No vamos a decir que no. Sí. Necesitas dinero para vivir. Sí. Pero este reflejo es muy interesante. En un principio reflejaban el sentimiento estudiantil
Y él, Alex Lora, lo dice muchas veces de que yo sigo con las mismas canciones desde los 60s porque seguimos encabronados Sí, con el gobierno. sí. O sea, de hecho, él no ha sacado discos nuevos que yo sepa. O sea, Sigue. yo todo lo que sigue recuerdo de funcionando. Alex Lora son las mismas canciones. Sí, Sí. básicamente. Y le funcionan. Sí, funciona. Sí, sí hubo un. Y si le funcionan es por algo y hasta lo que le está diciendo es porque seguimos encabronados con el gobierno. A lo mejor el pop no es tanto, pero el rock, el ska, sí son géneros musicales de protesta. Ahorita el reggaetón se está formando. Fíjate que yo no lo veo tanto como que por género protesta o no protesta. O sea, ahorita podríamos decir que el reggaetón se está formando, pero ¿por qué si todo el mundo escucha reggaetón? Sí, Entonces es lo que tengo a la mano, mi manifestación. es mi manifestación. Como en ese momento era el rock Exacto. o el ska. ¿O el El ska? pop como que le ha tocado... Es que como son baladas, Sí, como que sí manifiesta, pero la parte romántica. Ajá, precisamente. Así que, sí, chavos, ya saben, la ciudad es suya, manifiéstense en paz. Pero con cuidado porque el gobierno puede y tiene las armas para ser represor. Aguas con el gobierno. También es eso, que la Guardia Nacional, históricamente la Guardia Nacional en México han sido personas de la misma región que están defendiendo. El ejército lo que hace usualmente es, si hay ejército en Nuevo León, son soldados de Michoacán. Si hay ejército en Mérida, son soldados de Tlaxcala. O sea, sí se rotan, Sí. pero la Guardia Nacional históricamente han sido De tu propio contexto. de tu propio contexto, a lo mejor no con el mismo entrenamiento militar, pero defendiendo una zona tuya. Es que es bien diferente decir estoy protegiendo a mi familia Ah, soy soldado. a estoy protegiendo en este ratito y en este momento esta situación. Sí. O sea, una cosa es decir voy a proteger y otra cosa es voy a cumplir mi deber. En el libro Todos somos autodefensas, sobre las autodefensas de Michoacán, sí narran un poquito sobre cómo afectaba estos cambios en el ejército. Había un cuartel del ejército que de repente había gente, de repente había no, de repente había un general que era bueno con las autodefensas, de repente había un general que recibió órdenes de no meterme con ustedes y las voy a seguir. Entonces sí es diferente el ejército. Ahorita la Guardia Nacional, la nueva Guardia Nacional, la idea era un organismo un poquito más cercano al civil, que se le dieron responsabilidades de un órgano civil y que ahora integran al ejército. Es un foco rojo que para muchos les funciona en contextos de narcoestados que tenemos en el país, Sí, claro. Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Colima, que sí, mucha gente quiere a la Guardia Nacional porque les da cierto sentido de paz, pero al integrarse la Guardia Nacional al gobierno es un foco rojo. Así de simple. Sí. Sí, no es sinónimo de que algo malo va a pasar, pero es un foco rojo de que es muy probable que pase. Pues le estás dando más armas para que pase. Exactamente. Y pues sí, chicos, nunca olviden el 2 de octubre. Nunca olviden. Y más que el 2 de octubre en específico es lo que significa. Es correcto. Este contexto detrás. Y bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos. Del FIAPSI. Usualmente grabamos cada 2 semanas, pero ayer fue como que, de hecho, el domingo es 2 de octubre. ¿Qué hacemos? Y aquí estamos. Y aquí estamos. Lo levanté temprano, perdón. Sí. Pero bueno, chicos, 2 de octubre, no se olvida. Soy Y en Ismael verdad no lo Medina. olviden. Soy Flores. Y desde Monterrey, Nuevo León. Buenas noches. Bueno, no sé. Noches, días, tardes, cuando nos quieras escuchar. Sí, nos vemos eventualmente. En algún momento.